Bienvenidos a uno de los casos más escalofriantes jamás documentados en la historia de Savannah, Georgia. Antes de comenzar, dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan y la hora exacta en que están escuchando esta historia. Queremos saber a dónde llegan estas historias documentadas, en qué lugares y horas del día o de la noche. El 23 de junio de 1857, la casa de los Moore en East Charlton Street estaba tan silenciosa que las cigarras del verano parecían reverenciarlo. La antigua casa georgiana de 3 pisos, que una vez fue la joya del barrio histórico de Savannah, ahora era objeto de murmullos entre los residentes. Un comerciante de algodón, Richard Moore, reconocido por su contabilidad impecable y su frialdad, había comunicado de repente que su hija melliza de 19 años, Clara, había partido a un internado de señoritas en Boston. Lo que sorprendió a la sociedad no fue su partida repentina. Las familias adineradas solían mandar a sus hijas al norte a estudiar, sino el momento tan extraño, en pleno verano, cuando ninguna escuela digna abriría nuevas admisiones. Aún más extraño era que la gemela de Clara, Cora, se quedara, aunque se había vuelto más reclusiva en eventos sociales. Una de las criadas de la casa, una mujer llamada Harriet Johnston que había estado con las gemelas desde que nacieron, fue vista en el mercado esa mañana con los ojos rojos y las manos temblorosas. Cuando la señora Elizabeth Harrington, la esposa del panadero, le preguntó, Harriet simplemente respondió, «Algunas casas tienen sus propios secretos, señora», y se alejó rápidamente con sus compras a medio envolver. Al día siguiente, el sheriff Thomas Wilson escribió en su libro de registro que había recibido una llamada extraña de Richard Moore para investigar allanamientos en su propiedad, pero nada parecía movido o faltante. Cuando llegó, lo que el sheriff Wilson no anotó en su informe según el relato de su nieto a la Sociedad Histórica de Savannah en 1964 fue el extraño olor que emanaba de la puerta del sótano, una combinación de vinagre y algo peor, y cómo Richard le había impedido el paso cuando se acercó instintivamente a ella. «Algunas bodegas se inundan en verano», había dicho Richard. «Nada que investigar». Otros 8 meses pasarían antes de que alguien volviera a preguntar por la desaparición de Clara Moore. La Savannah de 1857 era una ciudad de extremos. Mansiones refinadas con herrajes ornamentados y amplias terrazas compartían espacio con barrios superpoblados y mercados bulliciosos. La casa Moore se erguía en un lugar peculiar dentro de la sociedad urbana. Richard Moore había llegado de Charleston hace 20 años. Y se había hecho un nombre rápidamente gracias a prácticas hábiles y un matrimonio lucrativo con Ellen Blackwood, la hija de una familia de plantadores en decadencia pero aún respetada. Su matrimonio dio lugar a gemelas en 1838, año en que Ellen se retiró de la sociedad. Según los registros parroquiales de Christ Church, Ellen asistió a los servicios con regularidad hasta el nacimiento de las gemelas. Luego se volvió esporádica y finalmente cesó por completo en 1842. Las gemelas Clara y Cora eran idénticas en apariencia, pero supuestamente opuestas en carácter. Clara, según su antigua institutriz, la señorita Margaret Phillips, era inteligente y con una lengua más afilada, mientras que Cora era obediente hasta la invisibilidad. Lo que pocos en casa sabían era que Ellen Moore no había muerto de tuberculosis en 1847, como se anunció. En cambio, fue llevada en secreto al manicomio estatal de Georgia, en Milledgeville. Los papeles de traslado, hallados en una reorganización de archivos en 1963, señalaban melancolía con tendencias violentas como motivo de ingreso. El informe estaba firmado por Richard Moore y por el médico de admisión, quien añadió una nota. La paciente se pone muy agitada cuando habla de sus hijas, especialmente de lo que describe como simetría antinatural en su comportamiento. En la década que siguió a la hospitalización de Ellen, los Moore siguieron siendo figuras respetadas, aunque algo distanciadas, en la sociedad de Savannah. El negocio de Richard floreció, especialmente a medida que aumentaban las tensiones entre el norte y el sur y los precios del algodón se dispararon. Las gemelas, educadas en casa en vez del seminario femenino de Savannah, donde estudiaban la mayoría de las chicas de su clase, eran vistas en actos de iglesia y alguna velada musical. Harriet Johnston, que había sido la acompañante de Ellen antes de convertirse en la jefa de casa, dirigía los asuntos domésticos con silenciosa eficiencia.
Lo que los vecinos murmuraban a veces, aunque nunca a Richard Moore, era la costumbre de la familia de tener siempre cerradas casi todas las ventanas, fuera cual fuese la estación, y como nunca se veían las mellizas juntas hasta la primavera de 1857, en que Clara empezó a dejarse ver sola en actos sociales, diciendo que Cora estaba delicada de salud. El 15 de abril de 1857, el doctor James Mercer fue llamado a la mansión Moore justo antes de la medianoche. Según su libro de cuentas médicas, que se encuentra en la colección histórica médica de Savannah, atendió a una paciente de 19 años con cortes en los antebrazos y gran agitación. La identidad de la paciente no fue registrada, lo cual era inusual para el doctor Mercer, el contador meticuloso. Más revelador fue su nota. Ambiente familiar sofocante. Paciente que se niega a hablar en presencia de la familia. Aconsejo mudar a un lugar más amplio. 3 días después, Richard Moore retiró una gran cantidad de dinero del primer banco de Savannah. Según los registros bancarios revisados en la investigación de 1869, el cajero William Hayes recordó más tarde que Moore parecía inusualmente agitado y exigió el dinero en billetes pequeños. Esa noche, Cora Moore fue vista por al menos 3 testigos caminando sola cerca de Forsyth Park. Se comportaba de forma errática, según la Sra. Catherine Dunwood, quien la vio desde su carruaje. Se estaba repitiendo a sí misma y se detenía para apretarse las manos contra los oídos, como si oyera algo que la atormentara, escribió la señora Dunwood a su hermana en una carta del 19 de abril. A la mañana siguiente, Clara Moore hizo su primera aparición en solitario en el té de los Stevenson, donde informó que su hermana había sufrido un ataque de agotamiento nervioso y estaría guardando reposo en casa en el futuro inmediato. Lo que sorprendió a algunos de los presentes, incluida la joven Sofía Wellington, fue lo vivaz que estaba actuando Clara. Se rió más de lo que jamás había visto, anotó Sofía en su diario más tarde, hablando de cómo había hecho planes para ir al norte, algo que ninguna de las mellizas había mostrado interés en hacer antes. Tal vez lo más perturbador fue una conversación que escuchó el criado de los Wellington, Thomas, que estaba sirviendo refrescos cuando le preguntaron directamente a Clara por el estado de su hermana. Según lo que Thomas le dijo al sheriff Wilson en 1858, Clara sonrió de una manera que él llamó no a los ojos, y dijo: «Cora nunca tendrá que preocuparse por las sociales de nuevo. Se ha realizado en casa». La razón dada para la partida repentina de Clara Moore aquel día de junio fue sencilla y aparentemente plausible. Richard Moore comunicó a su pastor, el reverendo Jonathan Edwards de Christ Church, que Clara había sido invitada a asistir al seminario femenino de Hartford de Catherine Beecher y que debía partir de inmediato. Mostró una carta que el reverendo más tarde llamó adecuadamente formateada, pero vaga en los detalles, y relató que Clara se había ido en un carruaje privado a Charleston, donde tomaría un barco al norte. El reverendo Edwards escribió en su diario que fue recuperado de entre sus pertenencias después de su muerte en 1872, que le pareció extraño que la señorita Moore se marchara sin despedirse de su comunidad eclesial, especialmente después de haberse vuelto más activa en la iglesia recientemente. Aún más extraño fue la insistencia de Richard Moore en que el asunto se mantuviera discreto, supuestamente para no perturbar a la todavía afligida Cora. La comunidad creyó esta explicación en su mayoría, aunque algunas chicas que recién habían hecho una amistad con Clara se extrañaron de que no se hubiera despedido. Pero en semanas, el tema desapareció de la conversación pública, ahogado por problemas sociales más urgentes. A medida que aumentaban las tensiones seccionales, Richard Moore siguió con sus negocios con una dedicación aparentemente inquebrantable, aunque sus compañeros notaron que rechazaba invitaciones nocturnas diciendo que tenía que estar en casa, su hija estaba delicada. Harriet Johnston, que antes frecuentaba el mercado y las tiendas, ahora se dejaba ver muy poco. Las compras domésticas las realizaba ahora un joven recién llegado, llamado Samuel Green, que a todas las preguntas respondía con evasivas corteses, pero inquebrantables. Cuando Margaret Hamilton, la hija del médico de la familia, llamó a la casa de los Moore en julio con un regalo de limones en conserva y preguntó por Cora, fue recibida en el salón formal por Richard Moore, quien le agradeció, pero le dijo que Cora estaba descansando y no podía recibir visitas de ningún tipo.
Margaret le diría más tarde a su padre que notó que todas las puertas interiores que se podían ver desde el salón estaban cerradas y que la casa estaba inusualmente silenciosa. Era como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Cora Moore siempre había estado a la sombra de su hermana gemela. Mientras tanto, Cora Moore seguía desaparecida de la vista. Según el diario personal de su antigua profesora de música, Madame Elise Fournier, Mademoiselle Clara interpreta con exactitud y elegancia. Mademoiselle Cora sigue las notas como si fueran leyes que teme violar. Esta rutina no se limitaba a las lecciones de música, impregnaba todos los aspectos de su vida juntos. En las reuniones sociales de la iglesia, Clara parloteaba, y Cora se quedaba un paso atrás, asintiendo con la cabeza. Cuando las mellizas compraban en Broughton Street, cosa que ocurría una vez al año, era Clara quien elegía tejidos y modelos, y Cora quien cargaba con los bultos. Incluso su habitación, como Harriet Johnston recordaría más tarde, mostraba este desequilibrio. El lado de Clara, lleno de chucherías y recuerdos. El de Cora, vacío e impersonal. Lo que pocos en casa notaron fue cuánto se había distorsionado este desequilibrio en algo mucho más oscuro en los meses anteriores a la supuesta partida de Clara. En enero de 1857, Clara inició por primera vez en toda su vida una rutina separada de su hermana. Iba a eventos sociales mientras Cora se quedaba en casa, supuestamente terminando las tareas domésticas que antes hacía Harriet. Según Samuel Blackwood, el hermano menor de Ellen Moore, quien los visitó en febrero, vio a Cora sirviendo té a Clara y Richard como una sirvienta en lugar de una hija de la casa. Cuando preguntó por este acuerdo, Richard desvió la conversación, pero Clara sonrió de una manera que Samuel más tarde le dijo a su esposa que era antinaturalmente complaciente. Lo más revelador fue un incidente que presenció Mary Peterson, una costurera que acudió en marzo para alterar algunos vestidos. Mientras medía lo que había sido el tocador de Ellen, escuchó la voz de Clara desde la habitación de al lado. «Tienes que intentarlo con más ganas, hermana. Papá dice que tu falta nos perjudica a las dos». Lo que le chocó a Mary no fue tanto el insulto como la falta de reacción de Cora. Cuando Clara entró en el tocador poco después, estaba sola y no parecía que acabara de tener una conversación. Mary observó que la puerta interior que conducía a la habitación de al lado tenía una cerradura peculiar, una que solo podía cerrarse desde fuera. Según Cora Moore, si los trozos de escritura descubiertos bajo una tabla del suelo en el dormitorio de las gemelas en 1952 eran genuinos, la vida en la casa de los Moore se había vuelto insoportable a principios de 1857. Los papeles, encontrados durante una renovación y ahora en la colección sellada de la Sociedad Histórica de Savannah, parecen ser entradas de diario escritas con mano temblorosa en el reverso de hojas de inventario doméstico. «Clara me observa mientras duermo», dice una entrada. Ella expresa: «La desgracia de mamá solo está en mi sangre. Se libró de la mancha. Papá le cree». Otra entrada fechada solo en marzo. «Ahora tengo prohibido el frente de la casa. Harriet me trae la comida a la habitación, pero no me mira a los ojos. Oí a Clara decir a papá que hablé de huir, cosa que jamás hice. Ahora la llave gira cada noche». Lo más perturbador es una entrada que parece ser de abril. «El doctor Mercer llegó después de que rompí el espejo. Ya no podía soportar verla en mi rostro. Se veía simpático, pero se fue sin ayudar. Clara dice que me van a mandar lejos como a mamá si no mejoro. Me enseñó lejos encerrándome en la bodega de raíces durante lo que parecieron días. Ahora le creo». La última entrada legible, sin fecha, pero probablemente de fines de la primavera, dice simplemente: «Clara practicó mi voz de nuevo hoy. Se está volviendo muy convincente». La autenticidad de estos documentos ha sido puesta en duda, sobre todo por los herederos de Richard Moore, pero los peritos caligráficos consultados en 1954 certificaron que la letra es distinta a la de las muestras conocidas de la escritura de Clara que se conservan en la Biblia familiar. Además, el análisis químico de la tinta parece coincidir con el tipo que se usaba en los libros de contabilidad de la familia Moore en aquella época. Lo que aún no se comprende es cómo estos textos pasaron inadvertidos en la investigación posterior, lo que apunta a una negligencia por parte de las autoridades, o peor aún, a un encubrimiento intencionado.
La mañana del 23 de junio, el día en que se suponía que Clara partía hacia Hartford, se produjeron algunos movimientos extraños en la casa de los Moore. Según el testimonio de la criada vecina Sarah Johnson, en la investigación de 1858, vio a Samuel Green ir a la cochería 3 veces antes del amanecer, cada vez cargando lo que parecía ser un baúl o una caja grande. A las 10 llegó un carruaje cerrado, pero en vez de detenerse en la puerta principal, como era costumbre de un visitante de despedida, se dirigió a la parte trasera. Sarah, cuya ventana de la cocina daba al jardín trasero de los Moore, dijo que había visto a Richard Moore salir un momento con lo que parecía ser Clara, aunque estaba muy cubierta y se movía con mucha rigidez, no con la gracia habitual de la señorita Clara. El carruaje partió poco después, pero lo que encontró extraño fue que Richard no entró con su hija, sino que volvió a casa. El resto del día la casa permaneció cerrada, y en un silencio inusual. Aquella noche no se encendieron luces en las habitaciones delanteras, aunque Sarah dijo haber visto movimiento tras las cortinas del tercer piso, las pequeñas habitaciones donde dormían los criados de la casa. A la mañana siguiente, Harriet Johnston se presentó en el mercado como si hubiera envejecido 10 años durante la noche, según varios testigos. Cuando Elizabeth Harrington se interesó por la marcha de Clara, Harriet supuestamente murmuró: «Hay cosas que es mejor no mencionar, señora Harrington», y se alejó bruscamente, dejando atrás algunas compras. Aquel día, Richard Moore acudió a su abogado, Alexander Grant, y modificó su testamento. Según el empleado de Grant, Oliver Pembroke, el nuevo documento incluía algunas cláusulas extrañas sobre el cuidado y manutención de alguien al que se hacía referencia solo como el restante dependiente, y que debía permanecer en la casa familiar bajo el cuidado apropiado, sin importar lo que ocurriera en el futuro. La investigación, que nunca llegó a concretarse en 1857, resurgió en febrero de 1858, cuando el Seminario Femenino de Hartford recibió una carta preguntando por el progreso de Clara Moore. La misiva, remitida por el reverendo Edwards, en respuesta a las inquietudes de varios feligreses que no habían recibido noticias de Clara, a pesar de sus promesas de escribir, llevó a la dirección del seminario a responder que no tenían ninguna alumna matriculada o solicitante de admisión con ese nombre. Esta respuesta llegó a Savannah justo cuando la ciudad estaba lidiando con otro incidente desconcertante. Richard Moore había sido hallado muerto en su estudio, al parecer por una herida de bala autoinfligida. Según el informe del sheriff Wilson, el cuerpo de Richard fue descubierto por Samuel Green cuando llegó para entregar el correo de negocios de la mañana. Una nota sobre el escritorio decía: «Ya no puedo más. Dios mío, perdóname». Las primeras hipótesis apuntaron a la bancarrota, pero al revisar los libros de negocios de Moore, sus finanzas parecían estar en perfecto orden. El sheriff Wilson y el doctor Musso, Mercer y el reverendo Edwards registraron la casa de arriba a abajo, encontrando a Harriet Johnston en un estado de gran agitación, diciendo debería haber hablado antes, pero sin entrar en detalles. El mayor descubrimiento se produjo cuando los hombres insistieron en ver la bodega, a pesar de las objeciones de Harriet. Tras un muro de ladrillo recién edificado en la sala de vinos, descubrieron una pequeña cámara con una cama estrecha, un orinal y algunos libros. La habitación parecía recién ocupada. Había restos de comida y una jarra de agua. No había señales de ninguna de las hijas Moore, pero una búsqueda en toda la casa reveló que, aunque las pertenencias de Clara parecían haber sido empacadas y retiradas, la ropa y los efectos personales de Cora permanecían intactos en lo que había sido el dormitorio compartido de las gemelas. Cuando le preguntaron por la habitación del sótano, Harriet Johnston se derrumbó en lo que el Dr. Mercer lo calificó como una prostración nerviosa aguda y no pudo dar respuestas coherentes. Mientras tanto, Samuel Green había desaparecido. Fue visto por última vez subiendo a un tren en dirección al oeste la mañana en que se descubrió el cuerpo de Richard. Lo que nunca se halló en la investigación de 1858, lo que no se podía hallar, fue la verdad que solo podría revelarse a través de una serie de descubrimientos dispersos a lo largo del siglo siguiente. Un cofre lleno de ropa de mujer con las iniciales CM fue hallado en 1862 arrastrado a la orilla cerca de la isla Tybee tras una fuerte tormenta. El contenido, estropeado por el agua pero reconocible, incluía varios vestidos en estilos similares a los que se sabía que poseían las gemelas Moore
y un cepillo para el cabello con respaldo de plata que tenía hebras de cabello rubio ceniza enredadas en él. Pero lo que marcó la diferencia fue el hallazgo en 1893 de un pequeño libro encuadernado en cuero, entre las posesiones del Dr. James Mercer tras su fallecimiento. El libro, un diario médico privado de segundo grado, tenía entradas sobre sus encuentros con la familia Moore que faltaban en sus registros oficiales. En una entrada de abril de 1857 anotó: «Temo haber faltado a mi deber». Las heridas de la joven no fueron autoinfligidas, como se dijo. Los ángulos de las heridas y su disposición indican un atacante diestro de pie frente a ella, mientras que la víctima es zurda según veo. Más alarmante fue su horror cuando su hermana entró a la habitación, aunque intentó disimularlo. Aconsejé que lo sacaran de casa, pero creo que no me hicieron caso. Una entrada posterior, de febrero de 1858, tras el hallazgo del cuerpo de Richard Moore, decía: «La habitación del sótano confirma mis sospechas más oscuras, pero no hace más que abrir la puerta a más interrogantes. ¿Se quedó Clara o Cora? ¿A quién mandaron lejos? ¿A Clara o a Cora?». La similitud de las gemelas hace imposible esta identificación sin la inspección de ambas jóvenes. Estoy cada vez más convencido de que la que me sonrió tan heladamente en mi casa no era la misma que temblaba bajo mi cuidado semanas atrás. Tal vez lo más inquietante fue un documento que se encontró en 1937 al demoler el antiguo edificio del primer banco de Savannah. Un recibo de caja de seguridad a nombre de Clara Moore, fechado en julio de 1857, un mes entero después de que supuestamente había partido hacia Hartford. La firma en el documento, al ser comparada con muestras auténticas de la escritura de ambas gemelas por peritos calígrafos actuales, no coincidía exactamente con ninguna de las dos, y parecía una mezcla de ambas, como si alguien hubiera estado practicando para falsificar una híbrida de las dos. La verdad que empezó a emerger en el verano de 1858 no lo hizo con explosiones, sino con susurros y testimonios reticentes. Harriet Johnston, tras su colapso inicial, dio una declaración al sheriff Wilson que pintó una imagen perturbadora de la vida en la casa Moore. Según las actas judiciales del condado, Harriet relató cómo Clara se había vuelto cada vez más posesiva con su hermana tras su 18 grado cumpleaños en octubre de 1856. «Empezó con pequeñas crueldades», dijo Harriet. Hablaba por su hermana en presencia de los demás, interrumpiéndola cada vez que la señorita Cora intentaba hablar. A principios de 1857, según Harriet, Richard Moore favorecía a Clara, considerándola la gemela más fuerte y libre de la disposición nerviosa de su madre. Este favoritismo envalentonó a Clara, quien poco a poco fue persuadiendo a su padre de que Cora se estaba desequilibrando y necesitaba cada vez más restricciones para su propia seguridad. El incidente de abril, que involucró al Dr. Mercer a la casa, no fue autoinfligida, como se informó, sino el resultado de que Cora se defendiera cuando Clara la amenazó con tijeras de costura durante una discusión por un collar que había pertenecido a su madre. También la señorita Clara ocultaba las cosas de la señorita Cora y luego la acusaba de descuidada. Luego, con Richard convencido de la historia de Clara, Cora fue encerrada en su habitación y posteriormente en el sótano, a medida que sus supuestos episodios empeoraban. Lo que Harriet no pudo o no quiso aclarar fueron los acontecimientos del 23 de junio. «Me dijeron que hiciera el equipaje de la señorita Clara para el viaje», declaró. «El señor Moore me dijo que me quedara en mis habitaciones todo el día. Oí el carruaje llegar y alejarse. Cuando me dejaron bajar a la mañana siguiente, el señor Moore me dijo que la señorita Clara se había ido a Hartford y que no debíamos hablar de su partida con nadie fuera de la casa. No dijo nada de la señorita Cora y yo». Aquí, según la transcripción, Harriet se derrumbó, incapaz de seguir. Cuando reanudó su testimonio horas más tarde, solo diría: «Creo que el señor Moore se dio cuenta de lo que había hecho la señorita Clara, pero demasiado tarde para solucionarlo». Con las décadas de papeles esparcidas por archivos, emerge una imagen más completa de lo que pudo haber sucedido en la casa de los Moore en la primavera y el verano de 1857. Clara Moore, la melliza dominante que siempre había odiado compartir su identidad con una hermana que consideraba inferior, inició una campaña premeditada para borrar a Cora de su vida. Primero, alejándola de la sociedad, y luego, convenciendo a su padre de su locura. Clara eliminó por completo a su gemela de la sociedad de Savannah.
La bodega había estado cambiando lentamente durante meses, primero con cerraduras mejoradas, luego con amortiguadores de sonido, y finalmente con la pared falsa que ocultaba su presencia al ojo casual. El repentino interés de Clara por ir al norte, que había manifestado semanas antes de su supuesta partida, parece haber sentado las bases para su posterior explicación de la desaparición para siempre de Cora. Solo que en su historia, sería Clara la que se iría y Cora la que se quedaría. La evidencia indica que el 23 de junio alguien salió en carruaje de la casa Moore, pero es casi seguro que fue Cora, no Clara, quien dejó Savannah ese día. Si se fue viva aún, es la gran pregunta sin respuesta. El cofre encontrado cerca de la isla Tybee años más tarde sugiere una posibilidad oscura, especialmente dada la proximidad de la propiedad a la ruta que seguirían los barcos al salir del puerto de Savannah. Más probable, de acuerdo con la caja de seguridad y otros registros, es que Clara se hiciera pasar por su hermana tras asesinarla. Luego se dio cuenta de que tendría que justificar la constante ausencia de Clara mientras vivía públicamente como Cora. De ahí, la ficción del seminario de Hartford. Esta teoría está apoyada por el testimonio de varios conocidos que en los meses posteriores al suicidio de Richard observaron cómo Cora se había transformado por el duelo, exhibiendo una seguridad y decisión que antes solo se atribuían a Clara. Como el sheriff Wilson declaró en su informe final sobre el caso, la señorita Moore restante debe ser observada, pero no hay cargos que presentar. Una mañana de enero de 1859. Casi un año después del suicidio de Richard Moore, una mujer que se hizo llamar Cora Moore acudió al despacho de Alexander Grant, el abogado de la familia, para reclamar su herencia. Según Grant, se sintió perturbado por el comportamiento de la joven, quien parecía estar familiarizada con los negocios de su padre, en una forma que no se correspondía con la vida protegida que la señorita Cora había vivido. Pero con todos los papeles en orden, Grant le cedió el control de los bienes de Moore. En cuestión de semanas, había vendido la casa familiar, todo su contenido, y se había quedado solo con sus joyas y objetos personales. Todo Savannah se preguntaba qué planeaba, pero nadie esperaba que anunciara que iba a Europa indefinidamente. Antes de partir en marzo, acudió a un último servicio en Christchurch, donde el reverendo Edwards recordaría más tarde que se le acercó tras la bendición. Me agradeció mi bondad hacia su familia, anotó en su diario. Luego me dijo algo que todavía me atormenta. Reverendo, me dijo, ¿no es asombroso cómo el sufrimiento puede transformar a una persona? A veces, ya no me reconozco. La mujer llamada Cora Moore se subió a un barco que zarpó al día siguiente hacia Liverpool y desapareció de los registros de Savannah. Durante las décadas siguientes, surgieron noticias aisladas. Una mujer Moore que regentaba un próspero negocio de importación en Londres en la década de 1870. Una viuda rica americana del mismo apellido que adquirió una villa en el sur de Francia en 1882. Una donación al orfanato de Savannah en 1901, firmada simplemente C.M., pero nunca se encontró rastro de Clara o Cora Moore. La casa de los Moore pasó por varias manos. Cada nuevo propietario decía sentir puntos fríos en ciertas habitaciones y ruidos extraños en el sótano sellado. En 1928, cuando estaban realizando reformas, los obreros encontraron bajo la escalera principal una cajita de madera. En su interior había un medallón de plata, con mechones gemelos de cabello rubio ceniza, y la inscripción 2 como 1, uno queda. Se desconoce el paradero actual de este medallón, ya que desapareció de la colección de la Sociedad Histórica de Savannah en 1963, el mismo año en que se catalogaron los papeles de la familia Moore. Tal vez lo más perturbador fue el hallazgo realizado en 1969 durante la ampliación del puerto. Los dragadores que trabajaban cerca de donde los barcos atracarían a mediados del siglo XIX sacaron a la luz una botita de señora que contenía huesos de un pie humano momificado por el lodo del puerto. El análisis forense confirmó que la bota era de la década de 1850, de tamaño femenino y con el monograma M en el interior. Los restos estaban demasiado descompuestos para ser identificados y fueron sepultados en una tumba sin nombre en el cementerio Bonaventure junto a innumerables otras almas sin nombre del pasado oscuro de Savannah. El sonido que aún se escucha en el barrio histórico de Savannah no es un grito ni un lamento, sino un susurro. El crujido de las faldas por un pasillo, el cierre de una puerta cuando nadie está allí,
La visión de una joven vestida a la antigua reflejada en los escaparates de Broughton Street. Los guías turísticos locales han incluido el misterio de las mellizas Moore en sus recorridos de fantasmas, aunque suelen añadirle detalles ficticios sobre fantasmas de mellizas que buscan venganza. La verdad, como esta investigación ha revelado, es mucho más ordinaria y mucho más aterradora. No una venganza sobrenatural, sino una maldad humana muy calculada que logró escapar al castigo. Cuando la casa de los Moore se transformó en un bed and breakfast en 1972, los dueños reportaron incidentes extraños aislados, huéspedes que juraban oír la voz de una joven que preguntaba, ¿cuál de las dos soy hoy? Muchos lo consideraron una forma de marketing para atraer negocios turísticos, hasta que el lugar cerró repentinamente en 1987 tras un incidente que los dueños se negaron a hablar al respecto. Los registros del condado muestran que la vendieron en una pérdida y se mudaron a Arizona, y nunca volvieron a Savannah. El edificio permaneció vacío hasta 1994, cuando fue adquirido por la Sociedad Histórica y transformado en oficinas administrativas. El personal que se queda hasta tarde a veces dice que encuentra puertas cerradas que deberían estar abiertas o abiertas que deberían estar cerradas. Lo más revelador es la continua imposibilidad de hacer un inventario exacto de los objetos de la familia Moore que se encuentran en la colección de la sociedad. Cosas que desaparecen de las cajas cerradas solo para reaparecer en los lugares más extraños, especialmente cualquier cosa que tenga las iniciales CM. Como supuestamente dijo un empleado de años, es como si alguien todavía estuviera tratando de averiguar qué cosas le pertenecen a qué hermana. Tal vez el epitafio más apropiado para este caso inquietante sea el de su diario, que fue descubierto en 1966 en posesión de su bisnieta en Mobile, Alabama. La última entrada, justo antes de su muerte en 1863, reza: «Todavía las veo en mis sueños, de pie una junto a la otra como cuando eran niñas antes de que la oscuridad se interpusiera entre ellas. En los sueños no puedo verlas, y me pregunto si alguien alguna vez pudo. El pecado no fue en su igualdad, sino en nuestra voluntad de pensarlos distintos. Dios tenga misericordia de todos nosotros». Lo que la historia no puede recoger son los daños psicológicos que se fueron acumulando en la casa Moore durante aquellos últimos meses. Según los libros de cuentas domésticos revisados en la reorganización del archivo de 1967, los gastos en láudano y otras medicinas se dispararon a partir de febrero de 1857. Más revelador fue la cadena de pagos al doctor, un médico ajeno a la familia, un tal Frederick Hastings, especialista en enfermedades nerviosas e histeria femenina. Sus papeles personales, donados al Medical College of Georgia en 1941, mencionan el caso de una joven sin nombre de buena familia que necesitaba restricciones especiales para protegerla durante sus episodios de identidad delirante. Entre los papeles se encuentran dibujos de un aparato parecido a una camisa de fuerza alterada, con una nota indicando que estaba pensada para llevarla escondida bajo la ropa normal en actos públicos. Las implicaciones psicológicas de la campaña premeditada de Clara Moore contra su hermana se vuelven aún más perturbadoras cuando se consideran junto con extractos de correspondencia desenterrada en 1971, unas cartas dirigidas a «mi queridísima E» y firmadas solo con una R, supuestamente de Richard Moore a su esposa Ellen, que estaba ingresada, fueron halladas selladas en la pared de lo que había sido su estudio durante la Reforma. Escritas entre 1853 y 1856, las cartas revelan la creciente preocupación de Richard por la forma en que Clara trata a su melliza. La mira con intensidad casi obsesiva, dice una carta. Ayer la vi imitando los gestos de su hermana, cuando pensaba que nadie la veía, como si estuviera practicando. Otra, de diciembre de 1855, expresa: «Tenías razón en alarmarte por las niñas. Descarté tus miedos como ansiedad de mamá, pero ahora veo lo que viste. El parecido entre ellas la tiene obsesionada». Menciona ser la mejor versión y que una gemela es innecesaria. Lo más aterrador es la última carta sin enviar, fechada en enero de 1857. «Creo que he estado apoyando a la hija equivocada todos estos años. Lo que interpreté como fortaleza en Clara puede ser algo mucho más turbio. Hoy habló de lo bueno que sería si Cora simplemente desapareciera, de cómo podría ocupar ambos lugares sin que nadie se diera cuenta. Creo que debería separarlas antes de que empeoren las cosas».
La idea de que Clara se hizo pasar por Cora tras asesinar a su hermana recibió más apoyo en 1978 por parte de alguien que no esperarías. Al renovar el antiguo edificio del primer banco de Savannah, los trabajadores descubrieron una bóveda olvidada llena de cajas de seguridad sin reclamar, una de ellas a nombre de Seymour. En su interior había un pequeño diario que iba desde julio de 1857 hasta febrero de 1858. La escritura coincide con ejemplos verificados de la de Clara, pero la autora se refiere a sí misma como Cora. Más preocupantes son las entradas que insinúan una personalidad dividida. A veces olvido y firmo el nombre equivocado, dice un extracto. Hoy en la sombrerera casi me delato al coger telas que habría escogido Clara. Debo ser más cuidadosa. Otra anota. Soñé con la bodega de nuevo. En el sueño soy la que cierra la puerta y la que está detrás, gritando con su voz y la mía. La última entrada, el día antes del suicidio de Richard Moore, dice simplemente, Padre sabe. Me miró hoy y me llamó por su nombre, no como un error, sino como una acusación. Él sabe lo que hice. El paradero de Cora Moore sigue siendo la gran incógnita del caso. El cofre hallado cerca de la isla Tybee contenía pertenencias de ambas gemelas, lo que parecía un intento de deshacerse de la evidencia. Los registros de envío, de junio de 1857, no revelan ningún pasajero llamado Moore en ningún barco que saliera de Savannah, aunque varios barcos llevaban pasajeras no identificadas, listadas solo como acompañante de varios comerciantes u oficiales de barco. Aún mayor fue el hallazgo en 1983 de una tumba sin nombre en la llamada Potter's Field del cementerio Colonial Park. El radar de penetración terrestre en una prospección arqueológica descubrió un enterramiento fuera del patrón del cementerio. Un ataúd perpendicular al resto en lo que parecía un enterramiento apresurado y clandestino. Cuando fue desenterrado bajo la dirección de la Sociedad Histórica, se descubrió que los restos eran los de una joven de unos 19 años que había fallecido por un fuerte golpe en la base del cráneo. Entre sus pertenencias se encontraba un dedal de plata grabado con una C y trozos de tela que parecían sacados de los guardarropas de primavera de las gemelas de 1857. Sin pruebas de ADN modernas, la identificación positiva era imposible, pero la evidencia circunstancial apunta a que estos podrían haber sido los restos de Cora Moore. La imagen psicológica que se desprende de Clara Moore a través de estos retazos históricos es la de una joven cuya identidad se había entretejido con la de su melliza. Criadas en una cultura que premiaba la conformidad femenina, pero que al mismo tiempo las presionaba para que compitieran en sociales menores, las mellizas idénticas enfrentaban un conflicto. Clara, la más fuerte desde la infancia, parece haber desarrollado lo que hoy los psicólogos llamarían narcisismo maligno, considerando a su hermana una extensión de sí misma y una amenaza a su individualidad. La eliminación premeditada de Cora, ya sea mediante la muerte o el encierro y destierro, no es solo la eliminación de una rival, sino un intento perverso de individuación. Lo más perturbador es la evidencia de que, tras disfrazarse de Cora, Clara se fusionó psicológicamente con su hermana gemela perdida, convirtiéndose en ambas hermanas simultáneamente. El suicidio de Richard Moore parece haber sido provocado por darse cuenta demasiado tarde de lo que había sucedido bajo su propio techo. Los registros bancarios revelan que realizó varias transacciones extrañas en las semanas previas a su muerte, incluido el establecimiento de un fideicomiso para enviar fondos anualmente al asilo estatal de Georgia en Milledgeville. Supuso que era para garantizar el cuidado continuo de Ellen. También le transfirió una gran cantidad a una cuenta separada a la que solo Alexander Grant tenía acceso, para la recuperación y cuidado de Sam en caso de que regresara a Savannah. La ambigüedad deliberada de estas iniciales, que podrían referirse a cualquiera de las gemelas, implica que incluso el propio Richard pudo haber perdido la pista de qué hija se quedaba y cuál se había ido. Las ondas de choque de la tragedia de la familia Moore se extendieron mucho más allá de sus víctimas inmediatas. Samuel Green, el criado doméstico que desapareció tras el suicidio de Richard, reapareció en Nueva Orleans en 1861 y dio una entrevista a un periódico local sobre el mal que se hace en secreto en las mejores casas de Savannah. Si bien el artículo se mantuvo vago en los detalles, presumiblemente para evitar una demanda,
Green relató haber visto a una joven de buena familia engañar tan completamente que podía hacerse pasar por otra persona por completo, engañando a quienes pensaban que la conocían bien. Dijo que ayudó a destruir evidencia que habría expuesto crímenes inimaginables bajo amenaza de muerte, y lamentó su participación. Green supuestamente murió de fiebre amarilla poco después de hacer esta declaración, aunque no se ha encontrado ningún certificado de defunción. Harriet Johnston se quedó en Savannah tras la dispersión de la familia Moore. Vivió en la pobreza y hablaba poco de sus antiguos amos. Según su bisnieta, en un proyecto de historia oral de 1967, Harriet era una insomne y a menudo se despertaba gritando por pesadillas que se negaba a describir. Se hizo notoria por una extraña costumbre de llamar a las jóvenes que encontraba a su paso con nombres al azar, como si estuviera poniendo a prueba sus reacciones. Cuando le preguntaban por qué hacía esto, al parecer solo respondía, «Nunca se sabe quién puede encontrarse ahí fuera». La mujer que dejó Savannah como Cora Moore en 1859 dejó un rastro intermitente por Europa durante las décadas siguientes. Los registros de envío muestran que llegó a Liverpool y luego aparece en varios libros de contabilidad de negocios y propiedades en Inglaterra y Francia. Un daguerrotipo encontrado en los archivos de un estudio fotográfico de Londres muestra a una mujer que se ajusta a su descripción en 1865, aunque el tema simplemente se etiqueta como dama americana, clienta habitual. En la fotografía aparece una mujer bien vestida de unos 20 años sentada y erguida con expresión curiosa y media sonrisa, que según el historiador de la fotografía que la halló, parece complacida con una broma interior. La evidencia más fuerte vino de los archivos policiales de París de 1872, que informaron sobre el arresto temporal de una viuda estadounidense llamada Moore, que fue sorprendida conversando animadamente consigo misma en el jardín de las Tullerías, cambiando de voz y respondiendo a preguntas no formuladas. La última noticia verificada de una melliza Moore es de un asilo de ancianos en Ginebra, Suiza, donde los archivos muestran que una C. Moore fue una paciente. Moore, expatriada estadounidense, como fue registrada en 1897 a sus casi 60 años. El médico de guardia refirió que la paciente presentaba estados disociativos marcados y confusión de identidad, refiriéndose a sí misma en ocasiones en tercera persona y diciendo que era dos personas en un solo cuerpo. La nota más perturbadora en su archivo, descubierta por investigadores en 1989, relata un incidente en el que la paciente fue sorprendida en el jardín del asilo, arrancando metódicamente pétalos de flores, mientras alternaba entre dos voces, una dominante y otra suplicante. Cuando el personal se acercó a él, supuestamente miró hacia arriba con total lucidez y dijo, «No me separen de nuevo. Ninguna de nosotras lo lograría una segunda vez». Los archivos de la paciente muestran que falleció en 1903 y fue sepultada en una tumba sin nombre, tal como lo estipuló en un documento legal redactado años antes y firmado con una sola mano fluida, Clara y Cora Moore. El caso Moore es un caso histórico y psicológico a la vez, un crimen del siglo XIX reconstruido a partir de piezas dispersas a lo largo de más de un siglo. A diferencia de otros casos más mediáticos de la época, nunca llegó a acaparar la atención del público, tal vez porque su horror no se encuentra en la violencia sangrienta, sino en el terror más sutil del robo de identidad, en el sentido más literal. Lo que hace el caso tan perturbador en el contexto actual no es solo el asesinato evidente de Cora Moore, sino la absorción mental de su melliza por parte de Clara, una especie de parasitismo que sugiere que la eliminación nunca fue completa. Los historiadores de Savannah han observado que en los años que siguieron al incidente, Moore hubo un descenso notable en los nacimientos públicos de gemelos en la comunidad. Algunas familias patricias, que tuvieron gemelos nacidos en las décadas de 1860 y 70, decidieron mandar a uno a ser criado por familiares que vivían en otras partes, algo poco usual entre la élite local. Si esto significó una evitación consciente de conexiones con el caso Moore, o una preocupación tácita mayor sobre las identidades gemelas es incierto, pero el patrón es estadísticamente significativo como para sugerir una influencia cultural. La Casa Moore, hoy oficinas administrativas de la Sociedad Histórica, sigue dando de qué hablar en cuanto a sucesos paranormales.
El personal relata sentir cambios bruscos de temperatura al tocar objetos relacionados con las gemelas, en especial aquellos que tienen sus iniciales. En 1996, un asistente de investigación que archivaba los papeles de la familia Moore dijo haber oído la voz de una mujer susurrando: ¿cuál de las dos soy hoy? Estaba solo en el edificio en ese momento. Lo que más se reporta es la sensación de ser observado en algunas habitaciones, especialmente en lo que fue la habitación de las gemelas y el sótano donde se encontró la cámara oculta. Si estos avistamientos son fenómenos paranormales reales o el efecto psicológico de trabajar en un lugar con una historia tan inquietante, es imposible de saber, pero demuestran el poder duradero de la historia. Tal vez lo más perturbador del caso de las mellizas Moore es cómo desafía las ideas básicas sobre la identidad y el reconocimiento. Antes de la fotografía, la identidad se basaba en el reconocimiento social y la coherencia de comportamiento. La capacidad de Clara Moore de hacerse pasar completamente por su hermana en todos los aspectos, no solo físicos, sino también sociales y legales, revela la vulnerabilidad de estos sistemas. Su capacidad para sostener este engaño, incluso frente a personas que habían conocido a ambas gemelas durante años, abre la cuestión de cuánto podemos conocer verdaderamente a las personas más cercanas a nosotros y cuán performativa es la identidad misma. Los anales de la historia tienen una última nota al pie sobre este caso. En 1917, casi 60 años después de lo ocurrido en la casa Moore, una anciana llegó a Christ Church en Savannah y solicitó ver los registros parroquiales de la década de 1850. La secretaria de la iglesia, Elisa Petón, dijo más tarde que la mujer había revisado los registros bautismales de las gemelas Moore y solicitado ver la parcela familiar en el cementerio de la iglesia. No había tumba para ninguna de las gemelas, pero la mujer se quedó de pie durante unos minutos junto a la lápida de Richard Moore, de acuerdo a lo narrado por la señora Petón. Guardado en los archivos de la iglesia, la mujer depositó 2 rosas blancas iguales sobre la tumba antes de marcharse. Cuando le preguntaron si era familia, la mujer supuestamente sonrió y respondió: en cierto modo, soy lo que queda de ellos. Se negó a dar su nombre y nunca fue identificada. Pero la sella, Petón dijo, con el acento de alguien que había vivido muchos años fuera. En el libro de visitas de ese día, solo hay una entrada escrita, con una caligrafía elegante: las gemelas están en casa. Si esto trajo de vuelta a la vieja Clara Moore por última vez a Savannah, alguna otra conexión familiar, o simplemente una turista curiosa atraída por las historias locales, no se puede saber. Pero es una buena manera de cerrar un caso marcado por la incertidumbre y la identidad sin resolver. Los visitantes actuales de Savannah que recorren la antigua casa Moore a menudo dicen que sienten una sensación extraña, especialmente al anochecer, cuando las sombras desdibujan los rasgos arquitectónicos. Algunos dicen ver una figura observando desde la ventana del tercer piso, siempre una mujer joven con vestido antiguo o una figura o dos muy juntas. Los lugareños que han estado aquí toda la vida evitan el inmueble al caer la noche, cruzando de acera antes de llegar a su altura. Tal vez lo más revelador sea una costumbre que se ha extendido entre los jóvenes de Savannah. Cuando pasan por la casa en parejas, sobre todo si son hermanas, se cogen de la mano de forma refleja. Cuando se les pregunta por qué, la mayoría no sabe explicarlo, solo que hay que estar conectadas, no soltarse. Estar seguras de quién es quién, mientras caminan por la sombra de la casa donde vivieron Clara y Cora Moore, y donde una de ellas desapareció, permaneciendo de alguna manera presente. Un fantasma no de muerte, sino de identidad consumida por otra. Después de investigar uno de los casos más escalofriantes de la historia de Savannah, todavía hay preguntas que los documentos no pueden responder. ¿Qué convirtió a Clara Moore en una hermana depredadora? ¿Cómo fueron los últimos momentos de Cora al darse cuenta de que su identidad estaba siendo eliminada? Richard Moore propició el horror con su favoritismo y ceguera deliberada solo para descubrir la verdad demasiado tarde. Y lo más perturbador, en esas últimas décadas en Europa, ¿quién se escondía tras el nombre de Cora Moore? ¿Estaba Clara sola? ¿Clara? ¿Haciéndose pasar por Cora? ¿O una amálgama rota de ambas en una sola conciencia? El tiempo se encargará de que estas preguntas jamás sean respondidas. La casa sigue en pie, las tumbas permanecen, los murmullos persisten.
Y en algún lugar, en las sombras del pasado de Savannah, la verdad de lo que sucedió entre dos hermanas con el mismo rostro, pero diferente destino, aguarda, ni revelada, ni olvidada. Lo más aterrador de la historia de las gemelas, Moore, no es lo que sabemos, sino lo que nunca sabremos. El horror privado entre dos personas que se iniciaron como reflejos y terminaron como uno solo roto.